Misericordia es concordar con la miseria ajena y actuar. Una persona misericordiosa es alguien que se compadece, alguien que siente pena, concuerda con la miseria ajena. El hombre cruel no le importa el dolor ajeno, no le importa hacer sufrir. Hace bien a su alma el hombre misericordioso. Es saludable, es sano, es bueno ser personas empáticas, personas que no somos indiferentes al dolor ajeno, sino que nos identificamos, que sentimos con lo que sienten otras personas que están padeciendo. De alguna forma eso nos hace bien a nuestra alma. Ayude a otras personas. Porque la misericordia de alguna forma nos hace olvidarnos de nuestros problemas para pensar en los problemas de los demás. Y eso es bueno, eso es amor. Y cuando alguien se empieza a ver las necesidades de los demás, te das cuenta que tus problemas llegan a ser pequeños comparados a los de los demás. Y es por eso que es saludable ser una persona misericordiosa. Como dice ahí, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Y esa es una forma de terapia para el alma de estas personas, ¿no? Cuando hacemos algo en favor. Hay alegría cuando somos misericordiosos, cuando usted le lleva de comer a una persona que no tiene para comer, cuando usted está ayudando y te das cuenta que otros sufren mucho más que tú, ¿no? Entonces hace bien a su alma. Más el cruel, el hombre duro, el hombre que no se importa del dolor ajeno, que dice, atormenta su carne. En realidad, esas personas que parecen muy duras, que parecen muy malas, crueles, y que no sienten lo que los demás sienten, ellos mismos están sufriendo. A veces podemos decir, qué hombre malo, qué hombre malo. Sin embargo, él está atormentando su carne, dice ahí, ¿no? La falta de misericordia, ser personas duras, es como que la crueldad que ellos hacen, su indiferencia, su maldad, vuelve para sí mismo. No hay alegría de ser crueles. Estuvimos hablando las semanas pasadas sobre qué era el amor, y el amor es Dios. Dijimos claramente, la Biblia lo dice, que toda fuente de amor viene de Dios. El hombre ama porque viene de Dios, y cuanto más cerca está de Dios, más ama. Cuanto más lejos el hombre se aleja de Dios, menos amor tiene. Y como la misericordia es una expresión del amor, entonces podemos decir que Dios es amor, por tanto Dios es la fuente de toda misericordia y de Dios viene la misericordia. De alguna forma el amor de Dios nos lleva a ser misericordioso, porque ese es el carácter de Dios. Dios ama, y porque Él ama, Él es misericordioso. Entonces toda persona que ama también va a ser como Dios. Por eso es que el hombre carnal, el hombre que no tiene una vida en el espíritu, por naturaleza es cruel. Usted puede decir, yo no soy cruel. Muchas veces lo somos, a veces sin darnos cuenta. Muchas veces somos implacables, duros. ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Eres misericordioso o eres cruel? ¿Sabes? Cuando tú refriegas los pecados pasados, tú eres cruel, vas lastimando. Y la persona está sufriendo, pero como está la dureza del corazón, no le importa. Podemos ser crueles con nuestras esposas o viceversa, mujeres crueles con sus maridos, jefes que son crueles con sus empleados. Duro. Hay una diferencia entre tolerancia y permisivo. Son dos cosas diferentes que tenemos que entender. Amén. Porque ahí es donde también puede haber un desequilibrio y la persona decir, no, yo soy misericordioso y por eso permito que mi hijo se drogue en mi casa y permito que mi pobre marido borracho haga lo que él quiera porque yo no soy duro, no soy cruel. No, eso no se llama misericordia, eso se llama permisividad. Y en nuestro hablar se llama alcahuete. Es otra cosa, eso no es ser misericordioso. Más bien, creo que cuando no tratamos con dureza el pecado, es falta de misericordia. O sea, si algo está mal y lo corrijo, y mejor si con dureza, porque a veces la persona no reacciona y tengo que hacerlo reaccionar. Jesús sacó chicote y dice que Él es la fuente de toda misericordia.
Y Jesús trató con dureza el pecado de los fariseos, porque los fariseos eran duros. Entonces Él trató con dureza con ellos. Pero a los pecadores Él tuvo misericordia, ¿no? Cuando venían quebrantados, llorando. No, prostituta, apartate que me estás enjuagando mis pies, podía decir, ¿no? No, y la prostituta lloraba a sus pies y enjuagaba sus pies y el Señor la perdonó. Y no, eso es ser misericordioso. Vete y no peques más. Eso es ser misericordioso. Entonces los hombres que se alejan de Dios se van volviendo cada vez personas implacables, duras, se llenan de pecados, de fornicación, se vuelven sin misericordia. Consecuencia del alejamiento de Dios. Amén. Entonces hay maridos crueles, jefes crueles, hay hijos crueles con sus padres que a veces hacen sufrir, especialmente cuando caen en los vicios, ¿no? Hijos que no les importa que sus madres sufran, lloren. Se vuelve, ¿sabe? Cuando el hombre se aleja de Dios y se va volviendo todo lo que hemos leído acá, el hombre se vuelve cruel porque su corazón se hace de piedra, insensible. No solo es indiferente al dolor ajeno, sino que también lo provoca sin mayor conciencia de que está haciendo sufrir. Una de las características del pecado es que él tiene ese poder de endurecer el corazón humano y volverlo cada vez más insensible. Y es la consecuencia del alejamiento de Dios. Porque se van volviendo cada vez más opuestos a un Dios misericordioso. Y es por eso que todo hombre que se aleja de Dios cada vez se parece más al diablo. Crueles, mentirosos, asesinos, y todo lo que es el diablo. Y es por eso. ¿Pero por qué Dios manda a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. La gente quieren seguir al diablo, van a terminar con él. Ahora cuando venimos a Cristo, venimos así. Éramos duros, éramos malos, egoístas, indiferentes. Solo nos importaba a nosotros mismos, no nos importaba el dolor ajeno, no nos importaba hacer sufrir. Solo nos importaba satisfacernos a nosotros y siempre nos poníamos de víctima. Es que yo, y hacíamos sufrir por la dureza de nuestro propio corazón. Pero qué lindo es cuando viene Cristo a nuestras vidas, hermano, y cuando de corazón nos arrepentimos y reconocemos nuestras maldades. Él cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne que ya siente, que ya no es indiferente, que ya no quiere hacer sufrir a los demás, que ya no es egoísta. Por eso, como yo decía la semana pasada, el que ama cumple toda la ley, porque cuando uno ama, tiene misericordia, tú no haces sufrir a los demás, tú no robas, no mientes, no eres infiel. ¿Por qué? Porque hay amor. En el amor se cumple toda la ley, porque ese amor te lleva a ser misericordioso y tú no quieres ver sufrir a las personas. Pero cuando no amas, cuando no tienes a Cristo en tu corazón, eres duro, eres egoísta, no te importa el sufrimiento ajeno, no te importa hacer sufrir a tu mujer siendo adúltero, siendo infiel, no te importa hacer sufrir a tus hijos o a tu familia. La mejor forma de ablandar los corazones es a través de la palabra, ¿ya? Deje que la palabra entre y te muestre las áreas que tienen que ser cambiadas. Y déjese quebrantar. Y es por eso que muchas veces venimos al culto y después sentimos el Espíritu Santo nos hace llorar, nos quebranta, porque está ablandando la piedra que había ahí adentro. De repente esta mañana Dios te está hablando y te has dado cuenta que realmente has sido cruel con tu mujer o con tu marido, o que todavía eres endurecido en ciertos aspectos de tu vida, ¿no? Eres muy indiferente al sufrimiento ajeno. Una muestra de que ya la misericordia creció en tu vida es que tú vas a predicar la palabra. La mayor muestra de misericordia es llevar el evangelio, porque el mundo necesita la misericordia, está perdido, está camino al infierno. Y cuando tú has experimentado esa misericordia, tu propia salvación, entonces tú tendrás misericordia y predicarás todo el tiempo, porque no quieres que la gente se pierda. No serás indiferente a lo que le espera a esas personas si no se arrepienten. Entonces, la palabra es la mejor forma de quebrar la piedra. Pero cuando no quiere la persona quebrarse por la palabra, va a tener que ser quebrada por el sufrimiento. Por eso que el sufrimiento no es tan malo como parece,
porque el sufrimiento ablanda el corazón. De hecho, es por eso que las personas no quieren convertirse. La mayoría, y te puedo decir que casi todos los que estamos aquí hemos llegado por algún sufrimiento. Porque nuestro corazón era duro, y si no era por el sufrimiento nunca hayamos llegado. Damos gracias a Dios por el sufrimiento, porque eso nos atrajo a Él y nos ablandó el corazón. Que Dios nos ayude cada día a ser cada vez menos crueles, menos indiferentes, y nos haga cada día más como Él. Personas misericordiosas. ¿Eres tú misericordioso? ¿Ah? ¿Sabe qué? Mayormente cuando se trata de que nos ayuden y tengan pena de nosotros por alguna necesidad, por favor, ayúdame. O a veces cuando venimos a Dios, Dios, ten misericordia de mí, perdóname, ayúdame. Pero cuando otros nos piden misericordia, a veces no actuamos, ¿entiendes? Somos fáciles para pedir misericordia, pero a veces duros para dar misericordia. Siempre que el dolor está en nosotros, clamamos por misericordia, pero cuando el dolor está en otro, a veces somos indiferentes. Entonces, no somos muchas veces misericordiosos. Y mucho más cuando se trata del perdón, ¿no? Señor, perdóname, por favor, perdóname. Pero ya fallaste 10 veces, dice el Señor. Pero igual perdóname 11, Señor. Ya va 70, ya va 69. Pero dijiste 70 veces 7, Señor, dice, ¿no? Y empezamos a negociar con el Señor. Y el Señor, que es tan bueno, te vuelve a perdonar, te vuelve a restaurar, porque Él es tan misericordioso, ¿no? Porque ese es Él, es su carácter. Dios no hace del árbol caído leña. Él siempre va a estar para levantarte. Él siempre te va a amar aunque peques. Pero tú sufres por tus pecados y vas a tener consecuencias por tus pecados. Pero Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. No peques, pues. ¿Para qué vas a estar sufriendo? Pero aún así, si pecas, Dios, que tiene misericordia, te perdona, ¿no? Pero cuando otro se trata de perdonar el pecado de otro, ¿sabe? Hay una regla, que de la misma forma como tú actúas con los demás, así será tu trato. Por eso es que no es negocio no ser misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque todos fallamos. A mí nunca me ha gustado ser duro, porque sé y reconozco que soy un hombre imperfecto y que fallo y que siempre dependo de la misericordia de Dios. Y sé que si yo soy duro, Dios va a tratar con dureza conmigo. Yo no quiero, porque sé que soy un hombre imperfecto como cualquiera y requiero la misericordia. Entonces mejor tratemos con misericordia a las personas para que también recibamos misericordia. El juicio que tú vas a tener, ¿sabe cuál es la regla con la que vamos a ser juzgados? La misma regla que tú te has puesto. En realidad nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Qué tremendo eso. ¿Lo sabía eso? Porque todos vamos a pasar por juicio. Y la regla con la que voy a ser juzgado va a ser la que yo establecí aquí en la tierra, juzgando a los demás. La manera en que yo juzgué a los demás es la manera en que yo seré juzgado en el cielo. Si yo fui duro, implacable, cruel, así Dios tratará conmigo. Si yo fui tolerante, misericordioso, paciente, también Dios tratará conmigo. Eso lo dice ahí clarito, porque juicio sin misericordia será hecho aquel que no hiciere misericordia. Amén. ¿Cómo quieres ser tratado en el juicio? ¿Cómo tratas a las personas? Entonces, seamos misericordiosos para que así Dios sea con nosotros allá. Dios es Dios de misericordia y de consolación. Él tiene pena de nosotros. Él sufre cuando nosotros sufrimos. ¿Sabías eso? Pero hay cosas que tenemos que entender. ¿Y si Él tiene todo el poder para sanarme o hacer que esto cambie? ¿Y por qué Él si dice que me ama? Y empezamos a juzgar a Dios. Pero hay ciertos principios que ustedes tienen que entender. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan en la mayoría de los casos. Dios perdonó a David, pero las consecuencias las sufrió. Y muchos sufrimientos que a veces tenemos no es porque Dios no quiera quitarlos, porque a veces son consecuencias de nuestros pecados.
Y en lugar de juzgar a Dios, tenemos que decir, amén, es lo que yo hice, yo lo merezco. Es verdad, o sea, no es que Dios no tenga misericordia, no, es simplemente que son leyes espirituales que Dios deja las consecuencias del pecado. Pero Él tiene misericordia porque nos perdona, no nos juzga. Una vez nos arrepentimos, no vamos a ser juzgados por esos pecados por los cuales te has arrepentido. Pero sí las consecuencias las vas a vivir a veces aquí en la tierra. Cuando tú has sufrido algo, sabes lo que se siente y puedes consolar. Por eso es que mayormente los ministerios donde Dios nos quiere utilizar es en el área donde nosotros ya sufrimos. Porque con esta consolación con que hoy el Señor te consuela, tú vas a consolar a otros el día de mañana. ¿Entiendes? Quizás te abusaron, quizás, no sé, habrás pasado cualquier desgracia y tuviste que pasar procesos de sanidad y de consolación. Y Dios estuvo y ha estado contigo y está contigo en sus procesos de consolación, pero Dios usa personas también para consolarte. ¿Y a quién va a usar? A las personas que han pasado lo que tú estás pasando. Y es por eso que normalmente los ministerios son así. Dios te va a usar en el lugar donde tú ya viviste las cosas que tú ya viviste, pasaste. Amén. Por eso es que cuando recibimos misericordia, consolación, después esto sirve para ser misericordioso con otro y ya no ser tan indiferente. Si has pasado por las drogas, el alcohol, pues que Dios te use para ayudar a mucha gente que ha vivido eso. Tenemos que ser misericordiosos porque Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Si tú y yo estamos aquí hoy, no es porque hayamos sido muy buenos. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Y entendámoslo eso, pongámonos claro. Fuimos salvos no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra. Pero también su ira es grande. Cuando la gente cruza los límites de la misericordia de Dios, entonces se va a encontrar con la ira de Dios. Pero la misericordia de Dios es muy grande, pero no vale la pena abusar de ella. Pero ¿sabes qué? Nunca tenga ese temor. No, es que Dios ya no me quiere. No, es que ya muchas veces fallé. 70 veces 7. Dios te va a perdonar las veces que tú falles. El problema es que tú vas a sufrir cada vez que tú falles. Pero Él siempre va a estar ahí. La misericordia de Dios no se agota. Todos los hombres de Dios, todos los que oraron, todos los que vinieron a buscar el favor de Dios, vinieron a implorar sus misericordias. ¿Quién soy yo para decretar, para decirle a Dios que haga lo que yo quiero? ¿Quién soy yo? Entonces la actitud correcta para yo orar, pedir por cualquier necesidad, yo tengo que apelar a las misericordias de Dios. ¿Me entiendes? Venga y dígale, Señor, por tu misericordia, no porque yo sea bueno, no porque yo sea justo, ten misericordia de mí. Y eso era lo que clamaban todos los que recibieron sanidades y milagros en los evangelios. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era la oración, era la forma en que las personas se acercaban y el Señor los sanaba, los restauraba, los curaba, los perdonaba, porque venían con una actitud entendiendo que era por sus misericordias que iban a recibir algo, no porque se lo merecieran. Y la misericordia, hermano, es lo que nos libra de la religiosidad. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Cuando perdemos la misericordia nos volvemos legalistas, nos volvemos personas juzgadoras, personas intolerantes, y a veces en nombre de Dios, ¿no? Y es por eso que tú dices, pero yo conocí a esa vieja, dicen, ¿no? Religiosa que está ahí, pero qué malísima la vieja, ¿no? ¿Ya he escuchado hablar así? Porque se vuelven religiosos y pierden el amor, pierden la misericordia, se vuelven ritualistas. Y tenemos que tener cuidado, los fariseos cayeron en eso, que pensaban agradar a Dios, pero sus corazones se volvieron duros, juzgadores. Y claro, cuando ya uno conoce la palabra, sabe lo bueno, lo malo, entonces fácilmente se pone a juzgar sin misericordia. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y equilibrar. La misericordia y la verdad van juntas. No puedo solo tener verdad, tengo que tener verdad y misericordia. Ni tampoco puedo tener solo misericordia, porque también puedo caer en el error de muchos que piensan que por ayudar a los pobres se van a ganar el cielo.
¿no? Y que piensa que es nomás hacer misericordia y regalarle plata a los pobres, pero esos pobres van y se drogan con la plata que tú les das. Entonces yo tengo que tener las dos cosas, misericordia y verdad. Átalos a tu cuello, dice Proverbio, la misericordia y la verdad. Tengo que caminar con ambas. Entonces fíjese que mostrar misericordia es amar al prójimo. Y da una parábola el Señor donde un hombre fue asaltado por unos ladrones y quedó en el piso, botado, medio muerto. Y ahí pasó el sacerdote apurado para ofrecer su sacrificio y no le importó. Después pasó el levita. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios y no le importó porque iba a cumplir su rito religioso. Pero sin embargo pasó un samaritano, y los samaritanos para los judíos eran personas poco religiosas que eran indiferentes a Dios, pero sin embargo este tenía misericordia, que fue movido a misericordia, lo levantó, lo puso en su caballo, lo llevó al mesonero, pagó, cúrenlo por favor. Y dice, ¿quién amó al prójimo de estos tres? Dos eran religiosos, pero este tercero que no era religioso demostró más amor que esos que decían, iban al culto, iban a ofrecer adoración a Dios, pero en la vida práctica no demostraban misericordia, eran indiferentes. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Amén. Que siempre seamos personas que sentimos empatía por el que sufre, porque de esa forma demostramos que realmente no dejemos de adorar y buscar a Dios, pero en la vida práctica seamos personas, ayudemos al necesitado. Cuando veas un hombre tirado en la calle, no pases de largo, háblale. Tenemos un centro de rehabilitación, ahí hay comida, hay todo. Y si él dice, quiero, lléveme, por favor, llévelo, báñelo si usted puede, y lleve y atiéndalo allá, ayude para esa rehabilitación. Eso es ser realmente misericordioso, y para Dios a veces vale más eso que un montón de sacrificios y cánticos y todo lo demás. ¿Entiende? Y no que esté mal, venimos a adorar y a llenarnos de ese amor, pero no olvidemos lo más importante, manifestar ese amor. No es nomás recoger y llevarlo y tirarlo allá en el centro, que esos hacen mucho. Y si usted lo recoge, también apoye su rehabilitación, cómprele, aunque sea lo necesario, lo básico, papel higiénico, algo. O sea, haga la obra completa. Este no lo agarró y lo botó allá en el mesón. Este puso también de su dinero y apoyó para que este se restaurara. Amén. Damos gracias a Dios por Peniel, que tenemos un centro donde llevar las personas. Allí le damos comida, se le da todo. Pero el amor de Dios es como el de madre. Vengan los hijos que vengan. No decimos no, estamos llenos. No, pueden venir, pueden seguir trayendo, porque mientras haya gente necesitada allá afuera, las puertas están abiertas para ayudar, porque es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso amo Peniel, hermano. Amo esta obra, porque es una obra que hace misericordia, que no solamente canta, que no solamente hace cosas espirituales, sino que también hace bien al necesitado, al que necesita de la misericordia. ¿Qué es la verdadera religión? Ayudar al necesitado, visitar a las viudas, los huérfanos, apoyar a aquel. Ese es la vida cristiana real, ¿entiendes? No es venir a cantar aquí y después allá yo indiferente al dolor ajeno. No, demuestre la misericordia. Si usted tiene sus padres viejitos, vaya, apóyelos. No vaya y los bote en un asilo. No, usted tiene que demostrar misericordia, amor, ¿no? Que después la gente diga, pero este va al culto y mira, ni siquiera visita a sus padres, ni es indiferente a los que sufren, ¿no? ¿Qué es la verdadera religión? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, ayudar a la gente, o sea, tener misericordia, ser empático, sentir lo que es el sufrimiento de esa persona. Como dijimos de un principio, ¿qué es misericordia? Concordar con la miseria ajena.